tuxpeño bandeño, similar a tuxpeño, hacia el poniente, y en esta parte de alta altura del Bajío está la raza es similar o emparentada con el tuxpeño. Esas tres razas, la composición de nudos cromosómicos es muy similar entre los tres, se juntan, tienden a juntarse En las preparaciones, las tres presentan el mismo diseño. no el diseño, sino La composición, de la los... frecuencia de los diferentes nudos. Es 4, 5 y... No, es esa parte, esa parte. en general. Entonces todo tuxpeño está distribuido en el Golfo y en la parte norte y hacia Estados Unidos. Pero ya como en forma de bandeño, se mueve ese complejo, se mueve hacia el occidente y se mueve ahí por Oaxaca, Guerrero y esa parte, ¿no? Y luego ahí está la distribución del bandeño y luego sube aquí hacia el Bajío principalmente el otro, Chihuahua, ¿cómo se llama la otra? Nombre. Bueno, la otra raza. Y esas tres razas están emparentadas, pues es composición, la frecuencia de composición, frecuencia de nudos de diferente tamaño, muy similar entre las poblaciones de las tres razas. Y por ejemplo, para poder identificar o delimitar una raza, los nudos, hay razas que siempre tienen los mismos nudos, siempre presentan los mismos. Bueno, no son los mismos nudos exactamente, sino la frecuencia, composición de frecuencias de los diferentes nudos es similar. Pero siempre en los brazos cortos. Uh-huh. Sí. No, en cromosómica en general. Uh-huh. En esta parte hay razas, por ejemplo, cacahuacintle, algunos arrocillos cónicos, cónicos, que casi no tienen nudos, muy poquitos. ¿Y qué tan viejos son? ¿Qué tan viejos son? No sé, no les he visto las barbas. No, pero podría ser eso, ¿no? Que sean muy jóvenes, que se dividieron muy... No puedes decir eso tampoco. Pero puede uno en términos generales puede decir que es una... Está cerrada la puerta al principio. Sí. Están tocando. No. Sí, tocaron. Ya les abrieron. Ajá. Puede decir que si algo que está así centrado y hay variaciones, ajá, pues es una de ellas. ¿Cómo se en ese caso es el teocintle? En teocintle también hay poblaciones en esta parte, bueno, principalmente hacia el norte, hacia Chihuahua, Durango, esa parte hay teocintles que muestran ese patrón de composición de los nudos. Muy pocos nudos. Entonces es una variante del cómo se formaron, un tanto difícil de decir, ¿no? Por selección, no queda otra. Como hay otros teocintles que tienen muchos nudos, por ejemplo, hacia el lado de Oaxaca, la parte del Pacífico son poblaciones que tienen muchos nudos, principalmente nudos grandes. ¿No? ¿Cuál es la naturaleza de un nudo? ¿Cuál es el origen del nudo? Origen no lo conocemos. No se conoce. Pero el nudo, hasta donde lo conocemos, tiene tres componentes, principalmente. Dos que son ADN repetitivo. Uno de un segmento de ADN de 180 pares de bases.
se repite, forma una cadena grande o varias cadenas de grandes, y el otro es ese segmento es de 350 pares de bases. Esos dos ADN repetitivos, y el otro es cadenas largas de transposones. Ajá. ¿Sí? Esos tres conforman un nudo, y eso varía mucho, pues, la longitud de las cadenas, hay nudos que nada más tienen esos dos repetitivos, 180 y 350, y no tienen transposones. Hay otros que son transposones No, y quiere decir que de esos dos repetitivos hay algunos que son solamente con 180 y 180. el otro con 350, y hay otros mezclados, los dos, y otros mezclados más con los transposones. y eso varía en tamaño, y en tamaño quiere decir que hay más, ¿no? Entonces los nudos son muy heterocromáticos, entonces ADN repetitivo. De forma... Entonces, yo por eso digo que los nudos cromosómicos, por esa variación, y principalmente porque tienen transposones, pueden adquirir de alguna forma, no sé cómo, pueden adquirir capacidad adaptativa, variación adaptativa, porque los transposones se activan y empiezan a brincar. a brincar y a insertar y modificar, mover modificar segmentos genes, de ADN. etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, si el arrocillo es el que menos tiene, o es de una de las... No, el que cónico, Ajá. hay dos grupos grandes, uno que tiene muy pocos nudos, Ajá. y otro que tiene mayor nudos, principalmente nudos pequeños y medianos, ¿no? Le preguntaba de la naturaleza de los nudos porque, por ejemplo, si ocurre algo en el ambiente que haga que que se empiecen a generar esas repeticiones. Pues eso es lo que no sabemos exactamente, el mecanismo, cómo se origina. organizan esos, por qué se forma esa variación en tamaño, porque los tamaños que decimos pequeños, medianos y grandes no son así totalmente. Ni el pequeño es tan pequeño. Son tamaños, digamos, que van de grandes a pequeños, no hay límites exactamente. Visualmente nada más decimos, este lo considero pequeño, este mediano, este grande, y funciona, ¿no? Pero no quiere decir que, es decir que el tamaño es continuo, la variación del tamaño es continuo. Y por ejemplo, se ha hecho secuenciaciones de los transposones que siempre se repiten, o de los que mayormente se repiten. Secuenciación de un nudo. No sé yo qué tipo de es decir, si hay, qué tan qué variación tienen los transposones. Es decir, qué tipo de transposones son los que forman eso. Y por ejemplo, de las 150 pares de bases. Los otros, esos son ADN repetitivo, que es muy diferente. Transposones también es ADN, ¿no? Sí, pero por ejemplo, esos 150 son pares de bases, ¿no? 150 pares de bases de ADN. 180. ¿Tiene una secuencia siempre misma? Por ejemplo, o son colas largas de adenina. El segmento de 180, hay cierta variación. Ajá, sí. Pero el componente principal. El principal es de 180. Hay algunas variantes de 200 o algo así, ¿no? ¿Y cuál sería la base que más se repite? La de 180 y la otra es de 350, que ahí sí hay diferencia grande. Que hay mucho también desconocido, ¿no? Cosas desconocidas, pero hasta ahí. No, y aparte y ahorita lo que ha abierto mucho
para entender eso los métodos estos de Fish, Gish, Ajá, eso de fluorescencia. de uso de Y- fluorocromos. Ajá, Eso, es pues que... hay mucho fluorescencia. que hacer De y- fluorescencia in situ, ¿no? Hibridación de fluorescencia in situ, sí, algo sí, así, sí, Fish, sí. ¿no? Ujú. Entonces hay mucho que se desconoce, pero ahí va uno. Y la otra cosa, porque se dice que los microsatélites también son ADN repetitivo, son repeticiones muy chicas Sí, de 2, 3, algo así de nucleótidos de de... nucleótidos, ¿no? Muy pequeños. Sí. Tenemos que vete a saber cuál es lo cierto. Sí, el caso es que encuentren su complementario, ¿no? Para decir que existe esa secuencia. Que ocurra la transcripción en genes. Sí, entonces voy a recordar Sí. ya mejor atrás. Sí. Ujú. Entonces, para que haya, para que el Mientras más compacto sea el cromosoma, menos pueden actuar las enzimas Ajá. y menos se puede transcribir Ajá, el material genético que se encuentra ahí adentro. Exactamente. Entonces hace más susceptible que todos los... No, los cromosomas compactos, como cuando uno los puede ver, Ujú. no están transcribiendo casi. ¿Sí? Más bien, nada más se han compactado para llevar a cabo la división celular. Migran solitos, o Sí, sea, parten y se van con su material genético. Imagínate un hilo de 2, 3 metros dentro del núcleo o de la célula. No se puede no puede ser manejado, no, digamos. Es más pesado, es más gasto de energía. Sí, porque son hilos muy grandes y no podrían llevar a caso la mitosis, por ejemplo, la segregación cromosómica y toda esa cosa. Entonces hace que se compacte, se hacen más manejables, pues, en términos humanos, más manejables. Ajá. Sí, porque se los llevan en cajas completas, ya, ya no los separan y se lo llevan en Exactamente. migra No es lo completo. mismo que tú manejes un hilo de 10 metros Aquel, o más largos a que te lo compacten en un rollo. y todo parejo. Claro. Y por ejemplo, los cromosomas que son más laxos o que son... Para que las cromosomas, para que diferentes genes que están a lo largo del cromosoma puedan expresarse a su debido tiempo, cuando se necesita, esa parte del cromosoma, la cromatina se extiende. Ajá. Entonces entran a trabajar las enzimas, todas las enzimas que se necesiten y ocurre la transcripción. Y esa transcripción, en muchos casos de los genes, se llama se transcriben en AR mensajero. Y eso pasa al núcleo o al citoplasma y son traducidos por los estos cuerpecillos. Las unidades, las de... No, se me van ay. Bueno, hay cuerpos que traducen ese ARN mensajero y producen y van uniendo las diferentes aminoácidos en la secuencia que viene codificado en el ARN mensajero. ¿Los ribosomas? Los ribosomas, sí, exactamente eso, los ribosomas. Y entonces forman el polipéptido, o sea, Ya la la traducción base de las proteínas, Ujú. ¿no? En general. Esa es y entonces el gen se está expresando en una proteína. ¿Sí? Y esa proteína hace su función, pues, para lo que fue bueno, sintetizado. tener más de una función, ¿no? Pero funciones bueno. Entonces, en eso trabaja la cromatina, en esa forma. Pero enrollado. Bueno, claro, todo eso está controlado. Es decir, Una maquinaria es una completa. maquinaria que en sí tiene todos
elementos para controlar diferentes formas. Y por ejemplo, en el maíz, ¿cuál Y es el...? todo ese elemento, ¿de dónde viene? De los cromosomas, del ADN, de la cromatina. Y en el maíz, ¿cuál es el cromosoma que está más condensado, el que es más...? No, todos son igual, nada más que varían en longitud, digamos, ¿no? La Ajá. cromatina es diferente, hay cromosomas, el más largo es el 1, el 2, y luego sigue el 2, el 3, hasta el 10, que es el más corto. El 10 es el más corto. Y por la cantidad de genes presentes que codifiquen. Bueno, desde luego el más corto puede tener menos genes. En general puede uno imaginar que tiene menos genes, aunque viendo por segmentos, Ujú. hay segmentos que tienen menos genes que el segmento adyacente, digamos, ¿no? ¿Por qué? Que el adyacente tiene más heterocromatina, por ejemplo, en un nudo, en forma de un nudo o de bloques de heterocromatina, ¿no? Y luego la región del centrómero también tiene sus bloques de heterocromatina especial, ¿no? Y ahí casi no hay genes. Sí. O sea, la zona de recombinación es muy poca en algunos y en otras es varía Cuando hay la... heterocromatina se reduce la recombinación. Porque, pues, Por eso es importante que se estudie pues de eso trata pues la citogenética, ¿no? Trabajar eh, en la cuestión de estructura y organización y función de los cromosomas. Esa es la citogenética. Y ahora ya con el venimiento de la molecular existe lo que se llama citogenética molecular. citogenética molecular. Y entonces ya se va haciendo la cosa cada vez más, los límites de lo molecular y lo cromosómico se confunde y ya no hay límites, ¿no? Como con cualquier otra digamos, otra subdisciplina genética o lo que sea, ¿no? Entonces se vuelve, los límites se vuelven muy Difusos. difusos, o prácticamente no existen los límites. Pero sí, el genetista molecular debería saber la parte relacionada con Todo el material la genético. cuestión de relacionada con cromosomas. Bueno, debe saber la cuestión de cromosomas y muchas cosas. Y no solamente en ADN. Y no solamente fijarse en puro ADN aislado. Sí, porque normalmente el genetista molecular básico, pues, ¿qué es lo que hace? Extrae El ADN lo purifica. y ya no, ese ADN ya deja de ser cromatina, que elimina todas las histonas y todas las proteínas que estén asociadas al cromosoma y trabaja nada más con la secuencia del ADN. Sí. Entonces ahí pierde Información. a menos que lo tenga presente y entonces pueda relacionar, ¿no? Por eso es importante reconocer los cromosomas y la estructura molecular de los cromosomas y cómo funciona. Como también es importante saber cómo funciona a nivel celular la cuestión molecular, ¿no? Y la celular, pues a nivel de tejido y Cada nivel de organización, ir dando tener información. idea, ¿no? ¿Sí? Y con otro ARN más pequeño que se forma en otra parte de los cromosomas, conforman parte importante de esas partículas del ribosoma.
¿Ok? Ajá. Entonces, en el nucleolo, cuando empieza la división celular, es el que lanza ese material No, genético. no, Ese, no, es cuando está funcionando. No cuando está en división celular. o sea, siempre está No, activo. cuando está en división celular, el núcleo se desaparece como tal. Ajá. ¿M? Y el núcleo también, Ujú. ¿no? Se desaparece la membrana, etc. Entonces, pero cuando está funcionando, pues, el ADN Nucleolar. nucleolar está en funciones. ¿Y por qué está muy repetido? Porque necesita grandes cantidades de esos dos ARN para formar los ribosomas. ¿Y qué hacen los ribosomas? Traducir al Traducir el ARN el mensajero. ARN mensajero. Y sin esos ARN nucleolares, ¿m? No pueden constituirse Las unidades del las ribosoma. unidades. Y entonces no hay síntesis de proteínas. Entonces, si no hay nucleolo, no hay ARN nucleolar, no hay síntesis. No hay síntesis de proteína. ¿Y qué pasa? Pues se muere el organismo. Tú cuando has tomado antibióticos, a veces te sientes débil. Sí. ¿Es eso? Que te reduce la síntesis. doctor. Sí, gracias. Que se reduce la síntesis de proteínas en tu cuerpo por los efectos del antibiótico. ¿Sí? Ujú. Afecta el sistema ese de formación. Pero cambia el filtro, ¿eh? O formación de ribosomas y todo eso. No sé exactamente dónde. Entonces no hay síntesis, o se reduce la síntesis de proteínas y eso te hace que te debilites. Por eso es importante ese circulito que podemos ver. Sí. Fíjate, hay cosas así. Sí, y yo creo que nada más lo tomamos como Bueno, parte constituyente de... y En ya. la célula existe eso y ya, pero es de lo más importante. Ese fue un trabajo de McClintock de allá del 33. El ADN que nuclear. mostró que la deficiencia del ADN del nucleolo, o sea, el ADN nucleolar, es muy importante.